Bueno, vamos a empezar con esto que habíamos hablado de los textos y de los poemas. Vamos a empezar con Nora. Y lo que me interesa a mí es que esto es muy importante para poder hablar en público. Ahí viene Ana María. Es muy importante para poder hablar en público. Y entonces, bueno, tenemos este trabajo con los poemas, que a veces los poemas son en verso, o sea que los poemas riman. Pero también podemos encontrar estructuras y poemas donde, voy a silenciarla, Ana, donde están escritos en prosa. O sea, ahí los poemas no riman, ¿no? Cuando uno elige el poema, es importante, cuando hablábamos con Ana, entonces decíamos que la importancia de tener estos cinco pasos. Elegir algo que nos guste, esto que le decía a Ana, que uno dice, a mí me gustan los poemas románticos. Bueno, eso es fundamental, que te guste y además que lo entiendan, ¿no? Es fundamental entender y comprender lo que uno va a quererle transmitir al público, porque si uno no lo entiende, no lo comprende, es muy difícil que se lo pueda transmitir al público, ¿no? Después otra de las experiencias interesantes es tratar de memorizarlo, buscar algo que nosotros podamos memorizar. Esto nos va a servir a nosotros para poder trabajar algo que es fundamental para el actor, que es la memoria. Las dos cosas son muy fundamentales para el actor. El tema de la proyección de la voz y la memoria es sumamente fundamental. Cuando uno lo memoriza, lo que tiene que tener en cuenta es respetar al autor. O sea, ahí uno no puede improvisar. Como hablábamos en el anterior tutorial de textos con Irma y con Julia, era que ellas decían que sanateaban. Lo que se dice en teatro, morcillar. Acá no nos permite morcillar. Nosotros tenemos que respetar al autor. Y también esto de volver al hecho de entender el poema, porque uno ahí va a enfatizar ciertas palabras, va a hacer pausas, le va a dar una entonación, una velocidad diferente a cada una de las cosas que quiere transmitir, porque el poema tiene que ver con los sentimientos del autor, qué sentimientos quiso expresar el autor en esa poesía, y el intérprete que venimos a hacer nosotros, debemos poder ver cuáles son esos sentimientos que quiso expresar el autor. Por eso hay que respetar fundamentalmente al autor. Y lo otro es hablar despacio, tratar de encontrarle la musicalidad a la poesía, al poema, ¿no? Encontrarle esa musicalidad y encontrarle, que también es otra cosa que hay que resaltar, que es el tema de la entonación, exploración de cada frase, de cada palabra, cuando uno quiere resaltar una palabra, y después ahí la va a apoyar esa palabra en los gestos, y muchas veces tiene que ver con los movimientos escénicos, ¿no? Bueno, vamos a arrancar con Nora. Lo mío era una poesía en francés, ¿te acordás? Elle s'appelle Barbara, de Jacques Prévert. Rappelle-toi, Barbara, il pleuvait sans cesse sur vrai ce jour-là, et tu marchais souriante, épanouie, ravie, ruisselante sous la pluie. Rappelle-toi, Barbara, il pleuvait sans cesse sur vrai. Et je t'avais, et j'étais coincée rue de Sion. Tu souriais, et moi, j'ai souri. De même, rappelle-toi, Barbara. Toi que je ne connaissais pas, toi qui ne me connaissais pas, rappelle-toi. Rappelle-toi quand même ce jour-là, n'oublie pas, un homme son emporte ta vérité. Et il a crié ton nom, Barbara. Et tu as couru vers lui sur la pluie, ruisselante, ravie, épanouie. Et tu t'es jeté dans ses bras, rappelle-toi de la Barbara.
Et ne m'en veux pas si je te tutoie. Je dis à tous ceux que j'aime. Même si je ne les ai fait une seule fois, je dis tout à tous ceux que j'aime. Même si je ne les connais pas. Rappelle-toi, Barbara. N'oublie pas cette pluie sage et heureuse. Sur ton visage heureux, sur cette ville heureuse, sur cette pluie sur la mer, sur l'arsenal, sur les bateaux d'Osan. Oh, Barbara, quelle connerie de la guerre. Qu'es-tu devenu maintenant sous cette pluie de fer, de feu, d'acier, de sang? Et celui qui te serrait à ce pas amoureusement. Et il mort, dit Farou, bien encore devant, oh Barbara. Il plaisantait sur vrai, comme il pleuvait avant, mais ce n'est plus pareil et tout est abîmé. C'est un plus de deuil terrible et désolé. Ce n'est même plus de l'orage, de fer, d'acier, de sang, tout simplement de nuages, qui crèvent comme des chiens qui disparaissent au fil de nos surbrés, et vont pourrir au loin, très loin de vrai, dont il ne reste rien. Bueno, la traduzco. Aparentemente él es un soldado que estaba en vez en plena guerra, un día de lluvia, y se cruza con una mujer, y él le habla como si se conocieran. Evidentemente él se enamoró así a primera vista cuando la vio. Entonces le dice que es de ella, que es de aquel hombre que se guarecía debajo de un Porsche y que gritó el nombre de ella, Bárbara. Entonces él ahí se le cuenta que ella se llama Bárbara y por eso le habla como si la conociera. Le pide disculpas porque él la tutea, porque él ama a todos los que no conoce, él ama a todos los que se aman, y le dice, ¿qué habrá sido de ti, Bárbara, aquel día bajo la lluvia en Brest, bajo la lluvia de fuego, de acero, bajo la guerra? Volví a Brest y ya no es lo mismo, Bárbara. ¿Qué será de ti en este Brest donde ya no queda nada? Ya no queda ni la guerra, ni las bombas que sonaban como latidos de perros. ¿Qué habrá sido de aquel hombre que te tomó en sus brazos? Está muerto, está vivo, desaparecido. ¿Qué será de ti, Bárbara, en este Brest donde ya no queda nada? Muy bien, Nora, El amor a primera vista del que ella nunca se enteró. si queda claro. Nora, bueno, muy bien. Bueno, cuando nosotros, ahora vamos a escuchar todas las poesías. Cuando nosotros tengamos todo el material, eh, vemos cuando visitamos la poesía y nos vemos, fijémonos en estos puntos que se les dije anteriormente, ¿no? Y nosotros mismos vamos a hacer esto de hablar despacio y lo que les pediría y después, si pueden, me nos manden a los textos para ver algunas palabras que podamos resaltar o frases, tema de entonación, bueno, de por qué elegimos este poema, ¿eh? Y bueno, el trabajo de esto que digo, de la velocidad, de las pausas, esto que hablamos siempre, que el texto siempre es una partitura. Bueno, vamos con Julia. Ahí te habilité el audio, Julia. De Pablo Neruda. De la vida no quiero mucho. Quiero apenas saber que intenté todo lo que quise. Tuve todo lo que pude. Amé lo que valía la pena y perdí apenas lo que nunca fue mío. Es cortito, pero a mí me llegó mucho. ¿Entendés? Es como que es algo de mi vida también. Vamos con Irma ahora. Ahí va. Ahí vamos. Hay dos poesías que hablan de Mercedes, pero una es muy larga, voy a leer la otra, que es más cortita, que se llama Aquel niño que fui, también en la antología. También habla de Mercedes, también es de mi marido, y es de la antología número, ¿qué antología es? 15. Bueno, el autor. Se llama mi marido, Cookie López Courtade. ¿Se ve? Es más cortita. Sí.
aquel niño que fui. Como el agua del río que nunca vuelve a pasar, como el ave que deja su nido para volar, mi niñez, con su inocencia y mi tierna adolescencia, sin siquiera darme cuenta, no las tendré nunca más. Como llega un pensamiento y de pronto se nos va, como llega un sentimiento y no se puede evitar, lo más puro de mi vida, con mi parte más sentida, se ha dormido en el pasado, y aunque lo busco, no está. La pelota, el barrilete, bolitas, soñar, jugar, tramperas con pajaritos y cañitas de pescar. Cuando el camino hacia el parque todavía era de tierra, y eran dueñas las mojarras del eterno río Luján. Con la calle de piedra de la estación del oeste, a cumplir con un viaje algún carro se va. El tiempo que se lo lleva también se llevó ese niño, y en el alma esa nostalgia que se me vino a quedar. Si pudiera volver a ese asombro de ayer, con la risa en mi boca y en toda mi piel, abrazar cada minuto sin perder ningún segundo y creer mágicamente que aún soy dueño de aquel mundo. Kuki López Cortado. Muy bien, Irma. Vamos a ir con Mónica. Es un cuento del libro de relatos de Mujeres de Ojos Grandes, de la escritora mexicana Ángeles Mastretta. Había una luna a medias la noche que desquició para siempre los ordenados sentimientos de la tía Inés Aguirre. Una luna intrigosa y ardiente que se reía de ella. Y era tan negro el cielo que la rodeaba que adivinar por qué no pensó Inés en escaparse de aquel embrujo. Quizás aunque la luna no hubiera estado ahí, aunque el cielo hubiera fingido transparencia, todo habría sido igual. Pero la tía Inés culpaba a la luna para no sentirse la única causante de su desgracia. Solo bajo esa luna pudo empezarle a ella la pena que le tenía tomado el cuerpo. Una desdicha que, como casi siempre pasa, se le metió fingiendo ser el origen mismo de la dicha. Porque la noche aquella, bajo la luna, el hombre le dio un beso en la nuca como quien bebe un trago de agua. Y fue una noche tan lejos de la pena que nadie hubiera podido imaginarla como el inicio de la más mínima desgracia. Apenas había llegado la luz eléctrica y las casas bajo el cerro parecían estrellas. Y en alguien tuvo que vengar esa luna el dolor que le dieron las casas encendidas, las calles bajo el cobijo de aquella luz comprada y mentirosa. La ingratitud de toda una ciudad anocheciendo tranquila sin buscar el auxilio de su fulgor. De algo tenía que servir ella. Alguien tendría que recordar su luz despidiendo la tarde. Y ese alguien fue Inés Aguirre. La luna la empujó hasta el fondo de unos brazos que la acercarían para siempre, aunque fuera a irse temprano. Al día siguiente, la tía Inés no recordó un ruego, menos una orden, pero tenía una luz entre ojo y ojo ensombreciendo toda su existencia. No podía ya olvidar el aliento que le entibió los hombros, ni desprender de su corazón la pena que lo ató a la voluntad sagrada de la luna. Se volvió distraída y olvidadiza. Pedía auxilio para encontrar el lápiz que tenía en la mano, los anteojos que llevaba puestos, las flores que acababa de cortar. Del modo en que andaba podía derivarse que no iba a ninguna parte, porque después del primer paso casi siempre olvidaba su destino. Confundía la mano derecha con la izquierda y nunca recordaba un apellido. Terminó llamando a sus tíos con el nombre de sus hermanos y a sus hermanas con el nombre de sus amigas. Cada mañana tenía que adivinar en cuál cajón guardaba su ropa interior y
cómo se llamaban las frutas redondas que ponían en el jugo del desayuno. Nunca sabía qué horas eran y varias veces estuvo a punto de ser atropellada. Una tarde, hacia el más delicioso pastel de chocolate y a la semana siguiente, no encontraba la receta ni sabía de qué pastel le hablaban. Iba al mercado para volver sin cebollas y hasta el Padre Nuestro se le olvidó de buenas a primeras. A veces se quedaba mirando un florero, una silla, un tenedor, un peine, una sortija y preguntaba con la ingenuidad de su alma, ¿para qué sirve esto? Otras escribía en cualquier cuaderno toda clase de historias que después no podía leer. Con el punto final olvidaba las letras. En uno de estos cuadernos escribió la última vez que supo hacerlo. Cada luna es distinta. Cada luna tiene su propia historia. Dichosos quienes pueden olvidar su mejor luna. Muy bien, Moni, muy bien. Bueno, ahí vieron un poco el tema de las pausas, de la entonación, de la velocidad en el momento. Tener un poema, se puede ver en el relato. Esto nos permite a nosotros mucho ejercitar el hecho de hablar. ¿Vamos con Charlie? Yo les voy a decir una letra que se llama Noches del Alma, que yo musicalicé. Dice, hay una parte del alma que se ha perdido el sentido. Supieron sobrevolarla unos pájaros amigos, musicalizando el alba, poniendo letra a unos vinos. Era volverse más chicos, casi un regreso a la infancia. Era un juego en que la risa soltaba la carcajada. Con la libertad de un niño nos pintábamos el alma. Alrededor de una canción se volaba el tiempo. Suelta la voz y el corazón por el aire suelto. Era un porqué, una razón, todo un sentimiento. Y desnudarse la emoción casi sin pudor. Hay una noche del alma que ya no tiene su sitio. Hay algo que ya me falta. Son mis pájaros amigos. La boca de mi guitarra supo servirles de nido. El tiempo, ¿cuándo no? El tiempo nos empujó hacia otros cielos y no volvimos a vernos, y no volvimos al vuelo, ni aquellas noches del alma envueltas para recuerdo. Bueno, muy bien. Entonces, respetemos esas 5 consignas. Cuando nos volvamos a ver, bueno, revisen las consignas, revisemos las consignas para vernos y escucharnos entre nosotros, a ver cómo dijimos ese poema y esa letra. Por ejemplo, bueno, el de Nora es más complicado porque estaba en francés, pero cuando hizo la traducción, Nora, utilizó muchos recursos que después los vimos en Moni, por ejemplo. Julia, vos tenés una característica de querer decirlo, de sacártelo de encima. Y tenés que pausar un poquito. O sea, no querer Bien. opinar enseguida, ¿viste? Tenés que disfrutarlo. No es la palabra sufrir, nosotros utilizamos sufrir, sufrimos a veces cuando actuamos. Porque bueno, el hecho de estar frente a la gente, a que te escuche, todo eso uno a veces, creo que nos ha pasado a todos, de querer sacarnos e irnos de acá, ojalá termine pronto. Pero bueno, eso tenés que transitar por ahí un poquito, pero después estuvo todo muy bien. Está bien. Irma, bueno, también muy parecido a lo de Charlie. Bueno, no, Mejor. te decía que tanto Charlie como Irma tuvieron unas actitudes en el decir de la poesía, dando algunos tipos de entonaciones, algo de lo que estuvimos hablando al principio, algún tipo de pausa. Bien, son poesías por ahí que están construidas
para poder ser cantadas, en el caso de Charlie. A veces son más difíciles al momento de decirlas, ¿no? Pero, por ejemplo, yo noté, Charlie, que había detrás de eso un determinado sentimiento. Inclusive te decía que vi que movías el hombro, o sea, el gesto también tenía verdad. Uno creía lo que estabas transmitiendo, ¿no? A mí resultó, En realidad me emociona por eso. claro, y eso se ve, porque si uno te cree, el espectador te va a creer. Eso es importante. No, Irma, tenés que buscar un poquito más para adentro todavía, para no tirarla tanto para afuera. Estás muy bien, tenés muy buena dicción, es muy expresiva. Ahora tenés que buscar más en ese sentimiento. ¿Qué es lo que quieren, qué es lo que nos quieren transmitir con esa música? Y Moni, bueno, muy bien, el mismo caso de Nora, bien las pausas, las entonaciones, la búsqueda, Moni, por ahí, entendió perfecto todo, o sea, todos estábamos escuchando, yo la veía a Julia y Julia estaba muy concentrada escuchando, yo pensaba, digo, Moni, yo vi que estaba con entonación, con las pausas, que vos tenías, que estaba, otra de las cosas importantes, el tema de las imágenes, empezar a obtener imágenes de lo que uno está diciendo, de lo que uno está transmitiendo, empezar a ver esa situación, y creo que en tu relato, obviamente que estamos en un cuadradito así, en un soporte que es virtual, que es el Zoom, y se dificulta, pero nosotros podíamos, por muchos de los pasajes, ver lo que estaba relatando. Y eso es muy bueno para una actriz o para un actor, que el otro que está escuchando y viendo pueda ver. Así que bueno, transitemos Sí. eso y... Aparte el cuento es muy, ¿quién no ha pasado por tener a alguien en esa situación, no? Es muy sentido. Bueno, muy bien. Bueno, hasta acá le doy audio a todos y para los demás vamos a hacer otro trabajo más también. Bueno, chicas, chicos, Charlie, bien, que pudiste entrar. Ese es el mayor mérito. Debería ser para la próxima, para preparar otra cosa. Gracias. Bueno, nos queda un minuto, nos despedimos. Busquemos la poesía también para la Hasta la próxima.